Hola, buenas tardes a todos. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana, y también que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro segundo taller del día de hoy, Monumentos, Legado de la Humanidad, que será impartida por nuestra compañera y amiga Diana López, quien es licenciada en Diseño de Interiores y Paisajismo y además, pues tiene 3 años ya en Grupo Construlita. He silenciado sus micrófonos y a lo largo de la plática vamos a ir recopilando las diferentes dudas o aportaciones que vayan saliendo. Y pues yo las voy a recibir a través del chat y al final se las haremos saber a Diana. Adelante, Diana, muchas gracias. Gracias, Sol. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a las capacitaciones de Grupo Construlita. Y espero pues que todos gocen de buena salud en esta temporada y que también su familia esté muy bien de salud. Bueno, pues el día de hoy les platicaré sobre un tema muy interesante en el cual, pues bueno, he de mencionar que es una gran responsabilidad. Y es sobre la iluminación en monumentos. Y les podría decir que es la expresividad en todo su esplendor, porque pues ya que cada monumento, como ustedes saben, contiene historia, ¿sale? Una historia que ha marcado a lo mejor a una sociedad, a una población, y pues que tiene una relevancia muy importante. Es por eso que la responsabilidad para iluminar este tipo de objetos, pues bueno, es muy importante, ¿no? Y bueno, el objetivo de esta plática es que sean capaces o que tú seas capaz de tomar conciencia de todos los elementos que se requieren para crear una escena única para cada monumento o en su defecto a un elemento arquitectónico, urbano o histórico, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, primeramente nos vamos a basar sobre los criterios del Instituto Nacional de Antropología e Historia y estos van enfocados con la conservación del patrimonio, ¿ok? Que pues como les mencionaba, un monumento es un patrimonio. Y primeramente hay que definir o entender qué es un patrimonio, ¿sale? Un patrimonio cultural no es más que nada que una herencia de nuestro pasado, es el resultado de la hora, de lo que vivimos, de acciones que pasaron, de lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? La historia de algo que representa totalmente. Estos pueden ser ideas, pueden ser valores, pueden ser tradiciones, costumbres, algún objeto. También los documentos entran como un patrimonio y pues bueno, los monumentos, ¿no? Y quiere decir que un patrimonio puede ser tangible o intangible, porque les mencionaba que pueden ser valores o tradiciones o costumbres, y estos son intangibles, y tangibles pues los objetos, los documentos, los monumentos, etcétera, ¿no? Así que estos también pues son culturales, son artísticos, son arqueológicos, son sociales, etcétera. Entonces, la importancia de perseverarlos es sumamente pues importante y en el proceso de una iluminación se tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso porque o lo arruinas o tienes que resaltar esto, ¿no? Que a final de cuentas este va a ser el objetivo, realzarlo. Y pues bueno, entonces, una vez mencionado esto de lo que es un patrimonio y que ya tenemos la definición cultural, vamos a empezar con los requisitos para iluminar en especial los monumentos. Y claro, que se pueden adaptar también para cualquier otro patrimonio cultural, ¿ok? Hay una muy famosa ya carta de Taxco, y es que para poder empezar a describir los detalles que se requieren para la correcta iluminación de monumentos, es importante mencionar ya esta famosa carta. Y mencionada pues ya con anterioridad muchas veces por nuestros ponentes en otras presentaciones, ¿sale? Porque esto es un documento en el cual nos debemos de basar, así como a veces nos basamos en el handbook de la IES para poder lograr o tener las determinaciones correctas, también esta carta es importante para nosotros. Y pues bueno, te voy a platicar un poquito sobre esta carta.
Esta carta se estableció a finales de septiembre del año 2009, o sea, en realidad no es mucho tiempo, y fue en la ciudad de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero, aquí en el país de México. Y esta carta fue hecha por un grupo de profesionales en la materia, donde ellos, sobre su experiencia, determinaron varios o diversos criterios para la iluminación de centros históricos y el tema de iluminación de los monumentos también. ¿Sale? Estos pues profesionales, aquí los tengo, fueron Juan Antonio Herráez, de normas de la conservación preventiva para la implantación de sistemas de iluminación en monumentos y edificios históricos por IPSE. Unos participantes o unos profesionales españoles fueron Alfonso Jiménez, arquitecto de la Catedral de Sevilla, y Miguel Ángel Rodríguez Lorite, de la firma Intervento. ¿Sale? Con ellos tres, o con la experiencia de ellos tres, fue como se determinaron los criterios o bases para determinar la iluminación en monumentos. Y pues bueno, ¿cuáles fueron estos criterios, no? Como se comenta, son bases y son resultados de experiencias y de análisis de los alcances de los proyectos. Con esta carta les voy a explicar un poquito sobre estos criterios, ¿ok? Primeramente, y esto es como un acordeón que ustedes, bueno, no un acordeón, unas bases que ustedes siempre tienen que implementar para cualquier función o iluminación que deben de hacer para esto, tanto ya sea en el proyectista o el cliente, ¿sale? O sea, es muy importante que ustedes lo sepan para que si les toca un proyecto de este tipo, pues tomen estos criterios siempre a conciencia. Primeramente, un consumo de energía limitado. Y es que en la carta de Taxco se menciona lo siguiente. Bueno, entre otras cosas, que radique definitivamente del panorama de nuestras ciudades la imagen de un monumento bombardeado por luz que lo descontextualiza de su entorno. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que el hecho de tener demasiada iluminación, pues no crea nada. Es solamente un deslumbramiento total y que hace desatinar con el entorno. Entonces, lo menos que se necesita es distorsionar el elemento, porque lo que queremos ver es los detalles de cada cosa. O sea que demasiada iluminación va a evitar su apreciación. Y al final de cuentas, esto es algo artístico, algo que queremos ver, algo que imponga, ¿sale? Ojo, siempre tiene que estar enfatizada con relación a su entorno, ¿sale? Otro de los criterios, y como podemos reconocer la importancia tanto de este patrimonio, siempre tenemos que hacer una investigación. Antes que nada, antes de que ustedes empiecen a crear su proyecto, siempre tiene que haber una recopilación de información. Esta puede ser histórica, puede ser información gráfica, fotográfica, y si es posible, documental, porque todo esto te permitirá realizar un análisis más preciso y las condiciones del monumento a intervenir, ¿sale? Tienes que conocer la importancia o detalles de cada elemento que conforman el monumento. Pero bueno, otro criterio es un consumo eficiente, y este debe ser fundamentado en el empleo de la tecnología, que en este caso, pues bueno, la tecnología que nosotros ya vamos a implementar es la tecnología LED. Las luminarias, ¿qué tipo de luminarias vamos a poner? ¿Qué tipos de ópticas? Que estas ópticas sean adecuadas para poder solucionar lo que vamos a hacer. Y si se van a implementar sistemas de control, pues que bueno, que estos sean correctamente programados. No queremos que haya una distorsión del color o que ya nos esté fallando en algún día importante, ¿no? Acá en México se utiliza mucho que cuando nosotros vamos a iluminar a lo mejor un monumento el 16 de septiembre, pues queremos que los colores obviamente sean los colores de la bandera, verde, blanco y rojo. Y creo que sería de muy mal gusto que a lo mejor en el blanco se te vaya un morado, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre los criterios de control sumamente bien específicos, adecuados para que no haya problemas
al momento de hacer la programación. Otro de los criterios que se menciona en la carta es un punto que se recomienda el empleo de temperaturas de color cálidas, ¿sale? Se recomienda y ya queda una mejor sensación al entorno y realza las texturas, realza los colores de los materiales que comúnmente empleados en los monumentos se utiliza, por ejemplo, el mármol, la cantera, el bronce, el oro, y dependiendo, ¿no? Si es un monumento en interiores o en exteriores. Y en el caso de iluminación dinámica, o sea, que se pretenda, por ejemplo, utilizar otra temperatura que sea en tonos fríos y utilizarla únicamente de forma esporádica. O sea, por ejemplo, aquí en este criterio lo que se recomienda es que utilices colores cálidos y a lo mejor puedes hacer contrastes con colores fríos. Esta imagen es una imagen de los Arcos Vallarta en Guadalajara, México, y si se dan cuenta, el monumento pues se ve que realza todas sus texturas, sus elementos arquitectónicos, crea unas sombras muy sutiles y no deja de perder esa grandeza que tiene ese tipo de monumentos, ¿sale? Pero si, por ejemplo, yo les estaba platicando sobre la cuestión de asumir colores dentro de las mismos monumentos, aquí está el ejemplo que les mencionaba de la bandera verde, blanco y rojo, pues siempre tener ese criterio de que si vas a meter un control que esté bien analizado, ¿no? Desde cómo van a ser sus ópticas hasta cómo vas a colocar esas luminarias. Que claro que el hecho de tener luminarias RGB con un control de MX te permite pues tener la versatilidad, ¿no? De cambiar la percepción o cambiar la sensación de tus monumentos. Esto siempre tomando en cuenta el criterio del monumento y con la información que ustedes recopilen de los monumentos, ¿no? Porque a lo mejor un templo o algún lugar de culto, a lo mejor manejar diferentes colores o muchos colores en un espacio que es de contemplación o de culto, yo creo que no va ad hoc con la realización que se hace ahí o lo que representa, se podría decir. Hay un punto también muy importante y es asumir que a la iluminación ornamental no se le pueden aplicar las reglas como la de iluminación urbana, que también ya en una presentación con Eliud se platicó sobre la iluminación urbana, y por tanto puede emitir flujo hacia arriba, siempre y cuando se tomen en cuenta las restricciones, y esto aplica para cuidar la contaminación lumínica. Si ustedes deciden poner iluminación de abajo hacia arriba, pues tratar de que no haya un desperdicio de luz, ¿sale? Que siempre sus ópticas estén bien enfocadas hacia el objetivo. Pues para tener ese aprovechamiento de la luz, evitar la contaminación lumínica y pues bueno, tener un análisis muy contemplado sobre cuando se trate de iluminar de abajo hacia arriba. Otro de los puntos es la parte de la instalación. Y pues bueno, es muy importante de contemplar porque es un requisito y el criterio menciona lo siguiente, que es importante garantizar que cualquier equipamiento colocado sobre el edificio cumpla dos condiciones. Primero, que la instalación sea reversible y segundo, que de día quede oculto a la visión. O sea, la instalación eléctrica que se va a hacer con estas luminarias se va a poder quitar y poner en cualquier momento, ¿no? Que tus luminarias a lo mejor se puedan mover o la instalación eléctrica se pueda mover. Y en la parte cuando es de día, pues bueno, que no esté esto al alcance de una destrucción, de cableado o de un accidente, pues también para mantener a salvo el sistema eléctrico de los factores climáticos, ¿no? El agua, lluvia, etcétera. Y evitar colocar, pues luminarias que estorben, ¿no? En el paso, cosas así también que se puedan llegar a mover. También otro criterio dice evitar colocar luminarias en fachadas que requieran de perforaciones o taladrar cualquier elemento de piedra, madera, etcétera,
en cualquier parte del inmueble. ¿Por qué? Porque se supone que es un patrimonio y lo que menos se quiere, pues, es dañar esto, ¿no? Entonces, muchas veces en la parte de cuando vas a hacer iluminación a un patrimonio cultural, pues tienes que revisar con INAH del hecho de qué es lo que puedes hacer, ¿no? O qué es lo que no puedes hacer, cuáles son tus limitantes y cuáles son los alcances de tu proyecto, que comúnmente pues no te van a permitir hacer ningún tipo de perforación. Entonces tienes que analizar todos los factores que hay alrededor de este patrimonio para saber cómo poder iluminar pues sin dañar, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes tengan un proyecto de este índole, pues tienen que hacer muchas visitas de campo, tienen que analizar si hay algunos elementos, postes, otros edificios donde ustedes puedan colocar a lo mejor las luminarias, pero a lo que voy es que estos son criterios que se comentan en la carta de Taxco, o sea, que son elementos o son criterios muy importantes que siempre hay que tener en cuenta antes de empezar a hacer la iluminación de ese inmueble, ¿no? De ese patrimonio cultural. Ya que tú tienes estos criterios importantes que se mencionan en la carta y que son de suma importancia, pues sí tenerlos en cuenta. Hay que tener claro los alcances y planteamiento del problema a iluminar un monumento. Las decisiones ya aquí empiezan a fluir, ya empiezas a tener las ideas de por dónde sí llegar, de por dónde no llegar, qué fuentes de luz se van a emplear, qué temperatura de color es la elegida, qué características van a tener las luminarias, cómo se van a distribuir, etcétera, ¿no? Y tenemos que empezar a analizar ya el proceso de iluminación, empezar a ver si hay planos, las alturas, las ópticas que ya vamos a elegir, cómo va a ser el tipo de instalación, si se va a manejar un tipo de control, si ya se hicieron algunos cálculos de iluminación, la información técnica y bueno, tienes que empezar a tener todos estos criterios, ¿no? Otro punto importante que mencionar para la cuestión de la iluminación de monumentos son las sombras. El objetivo es iluminar pues el objeto de modo que la imagen que se es de vuelta, o sea, el reflejo, se parezca a lo más posible de la realidad que se contempla bajo una luz natural, ¿sale? O sea, la luz que nos da el sol, cómo es que ilumina estos monumentos y nosotros tratar de imitar esa parte, ¿no? De cómo se contempla bajo la luz natural. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, a lo mejor podemos hacer una proyección a distancia, podemos hacer una iluminación incorporada al edificio para apoyarnos a simular ese ángulo que da el sol o proyectado por el sol y únicamente pues cuando es posible ocultarlo a la vista, ¿no? A una mezcla de ambas. Recuerden que nosotros tenemos la filosofía de decir vendemos iluminación o proporcionamos iluminación o luminarias. Entonces, siempre estar atentos a la cuestión de cómo vas a ocultar esa luminaria para que sea un proyecto de iluminación más limpio. Eso te va a dar más profesionalismo. ¿Sale? Bueno, ¿con qué productos podemos resolver o cómo es la manera en la que podemos resolver todo esto de iluminar sin evitar una contaminación lumínica o que se opten luminarias adecuadas, el control de efectos negativos, efectos de no tener, de mitigar la contaminación lumínica, que ya lo había mencionado, y contemplar la tecnología adecuada, investigar pues cuáles van a ser tus niveles de iluminación, si son moderados o si los tienes que controlar, si los tienes que estar utilizando como con un dimmer, cuántas horas va a estar encendido a lo mejor porque pues son luminarias o es una iluminación que se va a contemplar de noche, ¿no? Pero a lo mejor también es importante que tú pienses cuántas horas de encendido los van a tener. Controlando pues las ópticas, utilizando accesorios también como viseras para evitar deslumbramientos y tener el control de esa iluminación pues para aprovechar lo más que se pueda y no tener ese desperdicio de la luz. ¿Sale? Ahora bien,
¿Cómo lo puedes resolver? Pues con los productos del grupo Construlita y qué criterios tomar en cuenta. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes también se sientan con la confianza y con la capacidad de cuando se les presente un proyecto de este índole, saber también cómo poder elegir su luminaria adecuada, ¿no? En las luminarias de Construlita están especialmente desarrolladas para cubrir este tipo de necesidades, las antes mencionadas, ¿no? Que las ópticas, que los tamaños, que el voltaje a lo mejor. ¿Por qué? Porque esas están protegidas ante los factores climáticos, ante la corrosión, para que no les entre el agua, luminarias con ópticas especiales, que necesitamos una luminaria para evitar para tener un mejor deslumbramiento. Manejamos luminarias con sistema de control RGB, y sobre todo también es que tienen una fácil instalación, porque la mayoría de las luminarias que son para este tipo de índole, para exteriores o arquitectónicas, tienen multivoltaje, o sea, son de 127 a 220 volts o son de 127 a 270 volts, entonces se presta muchísimo a la instalación que se hace normalmente pues en las calles, ¿no? Y así ya te evitas pues de problemas de cambio de los voltajes. Siempre, 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 siempre recomendamos que antes de que se coloque una luminaria, también el lugar donde está instalada esta luminaria tenga pues más bien que la luminaria esté bien instalada, ¿no? Porque el lugar, por ejemplo, donde se va a colocar una luminaria de piso, pues que también tenga su buena filtración de agua, ¿no? Por ejemplo, que los materiales que están expuestos también alrededor de la luminaria también sean para exteriores, que no se manipule la luminaria al abrir para que no pierda su hermeticidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hacemos esas recomendaciones, o ustedes tienen que saber esas recomendaciones antes de empezar a instalarlas, o incluso antes de especificarlas, más bien. Dentro de los luminarios que nosotros manejamos en Construlita, hay unas familias muy interesantes que son las Uplight, que son Landscape, que son familia de barras, y son una muy buena solución para este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los ángulos te permiten manejar la luz de una manera más analizada. Tienen un índice de reproducción cromática adecuados para los materiales que ya les comentaba, que son, por ejemplo, la cantera, porque la cantera a veces es rosa, a veces es verde, a veces es gris, y pues bueno, necesitas que también el material luzca. Puede ser cemento, puede ser bronce, puede ser madera, puede ser oro, en fin, ¿no? Todos los materiales que comúnmente se utilizan para los monumentos interiores o exteriores. Otro dato relevante de los productos es que son libres de mantenimiento, lo cual esto aporta un valor agregado, porque lo que menos queremos es que, pues que te tengas que hacer un mantenimiento cada ciertos meses o cada año, no se trata de eso. Entonces, las luminarias son libres de mantenimiento y añadiendo que la garantía de los productos son de 5 años, ¿no? Entonces, te da un poquito más de confianza el hecho de y permitirte especificar los productos de Construlita. Cuando tú ya conoces todos tus limitantes que tienes para iluminar los proyectos de monumentos, que son los que ya mencionamos, ahora sí es el momento de que selecciones tus luminarias, ¿sale? Y en las luminarias que manejamos en Construlita, les voy a platicar un poquito de cómo se leen. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que tú que ya has tomado las capacitaciones, que tú que ya conoces de las marcas Construlita y Tecnolite, puedas tomar un catálogo e irte a las especificaciones necesarias para tu proyecto, ya sea hospitalidad, ya sea oficinas, ya sea industrial, que son todas las capacitaciones que ya hemos visto. Ahora te toca tener la confianza de agarrar tu catálogo, ya sea digital o físico, y poder hacer una lectura y una especificación de tu proyecto eh, con las necesidades o alcances que se requieren, ¿no? Cada una de las pláticas han sido muy productivas porque te dan los tips, te dicen cómo elegir a lo mejor esos requisitos para iluminar.
en los iluminación para arquitectura, y en este caso, bueno, que la plática es para monumentos en especial, tienes que saber que dentro del catálogo de Construlita hay un apartado donde sus códigos empiezan con 2 letras, que también ya ha habido una capacitación de lectura de catálogos, pero pues bueno, no es nada malo volverlo a mencionar. Las 2 primeras letras te van a especificar el tipo de segmentación que hay de los productos. Aquí en estas 2 letras, la O y la U, están haciendo la mención de que son productos urbanos o arquitectónicos. Entonces, por ende, te das tú ya la idea que esos productos van a tener especificaciones para exteriores, para empotrarlos en piso, que te van a permitir el peso de la gente cuando los pise, que van a tener ópticas antideslumbrantes. ¿Por qué? Porque te estás yendo a la sección de urbanos arquitectónicos y normalmente para ese tipo de productos necesitas ese tipo de especificaciones. El primer número que ustedes ven después de la O y de la U te va a mencionar cuál es su método de instalación. ¿Por qué necesitas saber esto? Porque tú ya cuando hiciste el análisis de tu espacio, vas a decir, ok, tengo alrededor cemento, o ya tengo unas luminarias que voy a reemplazar, o aquí voy a poder poner una luminaria en estaca porque hay jardín y puedo de aquí poner un proyector con estaca, o lo tengo que poner dirigido pero perforado en el cemento. Ok, entonces la primera letra te va a especificar cuál es su método de instalación. Y aquí el número 3 te especifica que es una luminaria para empotrar en piso. Este catálogo de Construlite, al igual que el de Tecnolite, siempre hay una página donde te va a describir qué significa cada nomenclatura, ¿no? Cada número. Los siguientes 3 números es una secuencia de fábrica y la siguiente letra, la S, va a ser el terminado. El terminado es muy importante porque también queremos que las luminarias se vean estéticas, que las luminarias se vean acordes al contexto del espacio, ¿no? Si a lo mejor todo tu espacio es negro, pues bueno, no vas a poner luminarias blancas porque lo que quieres es que esas luminarias se vean también estéticas y que no resalten. Y como se los mencionaba en una diapositiva de antes, si están escondidas o si no se ven tanto, eso te permite hacer un proyecto de iluminación más limpio, más profesional. Entonces, es mucho mejor que si tu proyecto, por ejemplo, predomina en colores negros, bueno, pues entonces yo también escojo una luminaria que tenga un terminado negro, ¿no? Ahora bien, aquí se puede mencionar algo muy importante. Si dentro de las especificaciones tú requieres a lo mejor otro tipo de terminado, otro tipo de ángulo, también es muy válido que tú compartas y digas, necesito una luminaria con esas características especiales y se puede revisar la fabricación de ese producto especial, ¿sale? Porque sabemos que a veces hay proyectos que tienen un alcance o tienen especificaciones técnicas todavía muchísimo más precisas en las cuales nosotros nos tenemos que adaptar, ¿sale? Pero ustedes siéntanse con la confianza siempre de acercarse, de preguntar cuáles son las posibilidades que hay de hacer un cambio en los códigos que ya están aquí en el catálogo. Las siguientes 2 letras en conjunto nos van a especificar el tipo de su temperatura. Si se acuerdan, les mencionaba cuál es la temperatura recomendada para iluminar monumentos. Y ese era el cálido, y otro que mencionaba era también el frío. Entonces, aquí para determinar qué tipo de temperatura es la luminaria es por el conjunto de 2 letras. En este caso es la B y la C, que hace referencia al blanco cálido. ¿Y qué blanco cálido es? Es en 3000 kelvins. De todos modos, también ahí en el catálogo viene especificado cuál es la temperatura para el blanco cálido, blanco frío, blanco neutro. Y la última letra hace referencia al voltaje. Entonces también es muy importante que ustedes lean el conjunto de su código para saber si es para exteriores, si es para instalar en piso
si su terminado en este caso es satín, si su temperatura es blanca cálida y si su voltaje es solamente 127 o 127.220 o 127.270, entre otros, ¿sale? Ustedes ya con este código ya van a tener la pauta y van a decir, ok, esta luminaria que se especifica aquí me va a funcionar para mi proyecto en exteriores, ya sea de monumentos, arquitectónico, urbano, etcétera, dependiendo cómo lo vayas tú a seleccionar. ¿Sale? Entonces es muy fácil aquí. Recuerden que lo que estamos haciendo ahorita en este taller es que primero conozcas tus limitantes o tus bases y criterios que deben de haber para iluminar un monumento y ahora cómo ejecutar este proyecto. Entonces, para ejecutar tu proyecto necesitas conocer qué tipo de luminaria vas a poner. Cuando estás tú ya en la situación de saber qué es lo que estás iluminando, muchas veces es reemplazo a lo mejor de luminarias o a lo mejor te toca agregar un nuevo diseño o a lo mejor te toca recrear toda la instalación. Ya investigaste, ya te dijeron que aquí sí puedes perforar, ya te dijeron que aquí no, ya te dijeron que aquí tienes que reemplazar las luminarias y tienes que ver el diseño de tu luminaria. Si te permite la luminaria tener el grosor para instalarla, si va a estar al ras de piso, si va a tener ese disipador para calor, si va a tener ese housing para poder tratar de que no se almacene tanta el agua ahí, para proteger totalmente el equipo. Entonces es bien importante que tú veas el diseño de tu luminaria y sobre tu diseño te apoyes también en sus medidas, ¿sale? Porque muchas veces en este tipo de proyectos de monumentos también te ves un poco limitado o forzado a respetar las medidas que hay ya, ¿no? ¿Cómo se puede? De profundidad de una luminaria que ya existía, ¿no? A lo mejor. Entonces, sí se puede cambiar, pero pues ya eso va a determinar que a lo mejor haya ahí un refuerzo de remodelar el lugar en donde se puso la luminaria. Y también es súper importante revisar tu óptica, ¿sale? Si tu óptica está un poquito más dirigida hacia enfrente o hacia atrás o abierta hacia los lados, o si es un wall washer o si es como un bañador de pared que te va a permitir tener el flujo luminoso más inclinado hacia el muro o hacia el objeto, si es una luz totalmente hacia arriba. Y es bien importante que ustedes que están interesados siempre en los temas de iluminación, que otra vez se les agradece que estén en las capacitaciones, es bien importante que ustedes conozcan cómo se leen las ópticas, porque cuando ustedes llegan hablando, por ejemplo, para un proyecto de oficinas y nos recomiendan que la iluminación sea una iluminación difusa general, las ópticas son las que te van a decir qué tan abierta está la luz, a lo mejor cuántos metros te permite iluminar, para esta luminaria es para 3 metros, para 4, pero se necesita un detalle muy importante de cómo leerlos. Y gracias a las capacitaciones de Grupo Construlita, el miércoles 13 de mayo va a haber una lectura de fotometrías que espero que no se la pierdan, porque con esta capacitación ustedes van a poder entender muchísimo sobre la iluminación también. Entonces se los recomiendo muchísimo para que con esto ustedes vayan como adaptando un poquito más sus criterios que van a hacer ustedes ante la iluminación y al ratito van a ser unos expertos en la materia, ¿no? Entonces, miércoles 13 de mayo, lectura de fotometrías. Ahorita Sol les va a recordar la hora. Y bueno, ahorita les estoy poniendo ejemplos de luminarias. Por ejemplo, si les mencionaba yo que el diseño es una de las opciones que también deben de ver primero y las medidas, ustedes al ver esta luminaria, ¿qué pueden decir? Ah, bueno, es un proyector. Veo que tiene una visera para poder controlar la luz. Me va a evitar el encandilamiento y sobre todo que aquí tiene, si se dan cuenta, tiene aquí un pequeño, como unos ángulos
donde ustedes aquí van a poder determinar el ángulo preciso que necesitan, inclinar la luminaria hacia arriba, hacia abajo y apretarla para que esta ya no se mueva, ¿no? Entonces, al ratito que ya se cayó y al ratito que se bajó, que se subió, etcétera, no, aquí te permite tener un ángulo y a lo mejor lo puedes repetir porque aquí tú puedes especificar si la quieres de 20, de 30, 45 de inclinación, la fijas ahí y ya te vas como un estándar con todas las demás, no te quedó una más arribita, una más abajo, no. Al final de cuentas, estás haciendo tu trabajo más limpio en esta parte. El material también te va a ayudar a determinar o ver y decir, esta luminaria sí me permite instalarla en los exteriores. Este, por ejemplo, es el proyector de LED OU7065F BCA. Entonces aquí yo me doy cuenta también que es un blanco cálido. Y ya hay una descripción óptica de termoplástico, que es la que tenemos dentro de, para uso exterior en aplicaciones de paisajismo y arquitectónicas, dando jerarquía a objetos específicos, ¿no? Entonces dices, ok, entonces esta luminaria me va a funcionar. Vamos a ver, su material pues es aluminio, me va a resistir, su material es de reflector el termoplástico y aparte estoy viendo aquí que tiene una óptica que me va a ayudar a reflejar más la iluminación y a cuidar el ángulo. Tiene un índice de protección de 65, que quiere decir que es para exteriores. Su terminado o color es grafito, entonces creo que es un color muy discreto en el cual yo voy a poder pues colocarla sin que se vea tan exagerado el color. Garantía de 5 años, excelente. Direccionamiento vertical, yo puedo manipular esta luminaria hasta 180 grados. Su consumo total es de 12 watts y su flujo de salida de 910 lúmenes, ¿no? En la ficha técnica yo entro y ya me va a decir el tipo de voltaje que tiene, su manual de instalación, etcétera, ¿no? Todo esto. Tiene ventajas, por ejemplo, esta luminaria que está aquí, se le puede quitar la visera, se le puede agregar, pero viene incluida. Lo más recomendable es que tú dejes esta viserita porque si la ves de un lado, el deslumbramiento va a ser muchísimo menos. Entonces, pues lo que queremos es esa parte, ¿no? Evitar el deslumbramiento. A la familia de las barras son una familia muy adecuada para este tipo de iluminación. La verdad es que a mí me gusta mucho utilizar este tipo de barras, sobre todo porque tienen una instalación muy versátil. Puedo yo tener luminarias empotradas en piso y puedo tener yo luminarias de sobreponer y jugar con los ángulos de estas barras. Aparte de que hay de 60, hay de 1.20, hay cálidas, hay frías, hay ámbar, hay RGB y ahorita hay unas luminarias muy padres que van a salir que se le llama luz de luna y entre otras que nos ayudan a hacer unos efectos increíblemente diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, siempre vean todo este tipo de análisis. Por ejemplo, esta luminaria, lo que menciona es luminaria wall washer, bañador de pared, de sobreponer el muro, que estamos hablando de la que está aquí abajo. La de arriba es empotrada, el muro o piso, de 120 centímetros con soporte dirigible. Entonces eso me va a ayudar todavía a poder dirigir la luminaria y a sostenerla. Tecnología LED, excelente, 58 watts, que es una gran potencia. Cuerpo extruido de aluminio, óptica spot de 23 grados. Manejamos también de otras de 10 por 40. Entonces, estos grados son los que les digo que te van a ayudar a determinar si quieres una luz muy concentrada, muy cerrada para algo muy específico, o a lo mejor quieres que tu óptica esté un poquito más abierta para iluminar todo el muro y aparte que la luz rebote en el muro que está a un lado y eso te genera a lo mejor una sombra muy padre. Entonces, esos efectos de tus ángulos te van a ayudar mucho. Por eso les digo que no se pierdan la capacitación de las curvas fotométricas porque les va a ayudar mucho a alimentar esa parte. Difusor de cristal templado, obviamente para que no haya aquí pues ningún accidente. Acabado anodizado natural. Y un driver electrónico de 127 a 277 volts integrado. ¿Sale? Entonces, también si ustedes tienen dudas con la cuestión de los drivers en las luminarias,
pueden solicitar o pueden preguntar, porque a lo mejor algunas la tienen remoto, algunas la tienen integrado, entonces eso siempre se necesita al momento de saber cómo se va a instalar. Y su emisión de luz es blanco cálido. Entonces, la cualidad que tienen estas luminarias que son para exteriores es que siempre vas a poder encontrar en blancos cálidos, que de acuerdo a la carta de Taxco, esa es una de las recomendaciones o criterios que se pueden utilizar para monumentos, ¿sale? Ya si ustedes quieren tener un proyecto más versátil y poner programación en RGB o DMX, pues también en los códigos, en la parte de finales de aquí, van a encontrar también la especificación que dice RGB o RG en algunos casos, pero pues siempre en la ficha técnica viene un poquito más descrito, ¿no? También es bien importante las altas potencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven, que es el Ángel de la Independencia en Reforma en la Ciudad de México, pues a veces estamos hablando de alturas muy, muy, muy grandes, en las cuales pues necesitamos luminarias con muy buena potencia y con ángulos muy específicos también para no tener el desperdicio de luz y poder lograr efectos lineales potentes para esto y sobre todo a lo mejor si los queremos en RGB. Esta luminaria se llama Black Flood de sobreponer, es tecnología LED, es para su uso exterior. Si se dan cuenta, esto ya tiene muchísimo más potencia. Aquí, entre paréntesis, se reemplaza reflectores de 250 watts de aditivos metálicos. Y vean, por ejemplo, este dice curva asimétrica 85 por 135. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿ahora por qué son dos ángulos? Entonces, estos ángulos tienen un objetivo principal para este tipo de iluminación, ¿no? Su temperatura, esta es de 5000 kelvins. También trae su driver electrónico multivoltaje. Trae un índice de reproducción cromático de 70 y su terminado es de color negro, ¿sale? Aplicación en grandes superficies exteriores. Y aquí te dan unos ejemplos. Puedes usarlo para canchas deportivas, las fachadas, pasos a desnivel, túneles. Y no solamente es esta, todavía hay unas que todavía son más potentes y que son RGB. Entonces, ahora, otra de mis recomendaciones que se hace es que al momento de que tú elijas poner iluminación RGB en alguno de los monumentos, consideres primero el tipo de material, porque algunas te pueden hacer más reflejo que otras y a lo mejor el rebote de la luz no se va a ver muy bien. Y hay otras que te permiten colorear el material mucho mejor, como la cantera, por ejemplo, y sobre todo que siempre analicen cómo combinar sus colores. Que los colores combinen, ¿no? Por ejemplo, o hay una tendencia muy padre, o hubo, donde la combinación de colores azules con los ámbar se veía increíblemente padre, ¿no? Que era como la primera imagen que les mostraba de los arcos de Vallarta en Ciudad de México. Entonces, acérquense con un especialista de iluminación y ustedes si son clientes o si son clientes finales o si son proyectistas, tomen en cuenta siempre estas consideraciones para que logren un proyecto muchísimo más profesional. ¿Sale? Si tienen alguna duda, Sol, lo revisamos. Hasta ahorita sería esto de la presentación. Y cualquier información que ustedes requieran adicional lo pueden encontrar en el blog de Construlita. En la página de Construlita también nos pueden contactar y obviamente acercándose con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Como dijiste en un principio, pues es un tema muy distinto, diferente a lo que hemos estado viendo, pero pues no le quita lo interesante que es, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, favor de compartirla en el chat para que Diana nos la pueda contestar. Tenemos algunas dudas, Diana, en donde nos dicen, Sí. en donde, bueno, esto ya es como a criterio tuyo, en donde dice, ¿crees que estén bien iluminados los monumentos, nuestros monumentos más representativos? Híjole, yo creo que algunos nada más. Otros, la verdad es que creo que sí les hace falta el análisis que les comentaba. Y qué bueno que existen estas recomendaciones. Yo creo más bien que no todo el mundo conoce estas recomendaciones que se hicieron.
pero, por ejemplo, esta imagen a mí se me hace muy, muy buena porque se ve totalmente la representación de las temperaturas, de los ángulos, de cómo se reflejan las sombras y cómo podemos percibir todo el contexto arquitectónico que tiene esto. Pero sí considero que no todos nuestros monumentos que nos representen estén bien iluminados. No digo que a lo mejor los más principales, pero otros que se pueden ver en otros estados o algo así, sí les hace falta. Y uno de los criterios más importantes, pues bueno, es considerar siempre los materiales, dónde vas a colocar esta luminaria y las temperaturas. Creo que esto es lo que nos puede ayudar a mejorar, ¿no? Porque sí, la verdad es que no todos nuestros monumentos están bien adecuados conforme a la iluminación que se indique. Claro. También nos dicen que si puedes volver a mencionar los autores del tratado, por favor. Sí, mira, aquí déjame ponerlos de una vez en la diapositiva. Ustedes pueden buscar en internet la carta de Taxco y ahí viene toda la información más triturada o no más triturada, un poquito más amplia. Son Juan Antonio Herráez, normas de conservación preventiva para la implantación de sistemas de iluminación, y Alfonso Jiménez y Miguel Ángel Rodríguez Lorite. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. También nos dicen, en el Centro Histórico de Cuernavaca instalaron luminarios a ras de piso para alumbrar fachadas. Lamentablemente casi todos están rotos. ¿Qué opciones hay para evitar que el luminario sea maltratado por el paso de la gente? Bueno, es que aquí lo principal es que en las fichas técnicas, sobre todo para este tipo de iluminación en exteriores, te indican el IK, y este IK te va a representar pues cuánto es lo que soportan del peso, y no cualquier luminaria está hecha para eso. Entonces, por eso es en la sección, por ejemplo, que nosotros manejamos, que son de luminarias para exteriores arquitectónicas, siempre van a tener un índice alto del IK por lo mismo, porque sabemos que la gente las pisa, que la gente tiene que soportar esto. Ya que si tú, por ejemplo, estás ras de piso o que muchas veces lo ponen en la banqueta y le ponen a lo mejor algo para protegerlas, estas van a estorbar, pueden causar que te tropieces y no es lo más adecuado. Entonces, la misma luminaria eh, está hecha ya con un ángulo específico para que la luz vaya dirigida hacia el objetivo y que tenga la resistencia para poder aguantar este tipo de pesos. Entonces, lo más conveniente es siempre revisar su IK para que no nos pase esto. Que claro que muchas veces a lo mejor la luminaria puede tener más de 10 años y pues bueno, lo que se sugiere pues también es revisar eso y a lo mejor hacer una sustitución de las luminarias. Claro. Muchas gracias. También tenemos, bueno, una aportación en donde dice usar blancos dinámicos. El proyector puede cambiar la temperatura de color blanco cálido a frío o cualquier combinación de blancos para diseñar escenarios de iluminación, para iluminar cornisas, detalles arquitectónicos relevantes como escudos, alguna escultura o relieve. Sí, qué bueno que lo menciona porque ahora con la tecnología como está avanzando, la misma luminaria ya te permite que tú puedas hacer este juego de colores, ¿no? La misma luminaria con sus blancos dinámicos, como menciona, desde los cálidos hasta los fríos, te permite hacer este tipo de creaciones. Entonces, de hecho, las luminarias que nosotros estamos manejando también van a contener este tipo de evolución para que ya con un solo análisis de proyecto que tú hagas o distribución de luminarias, te permita hacer este juego o creaciones de los colores, ¿no? Entonces, sí, eso es una aportación muy buena y que creo que ahora es muy bueno tomarlo en cuenta porque ya la tecnología nos lleva a eso, ¿no? Que la misma luminaria te pueda dar todos estos beneficios. Sí, claro. También tenemos una pregunta en donde nos dicen, ¿qué tipo de cableado y canalización recomiendas para esto? ¿Y Dialux sirve para hacer este tipo de proyectos? Lo de Dialux sí te sirve. De hecho, nuestros proyectistas
son muy buenos para recrear este tipo de monumentos porque hacen toda la cuestión de arquitectónica, esos detalles donde saben que la luz va a rebotar y todo eso, y Dialux sí te funciona. Pero lo más padre de estos tipos de proyectos es hacer siempre pruebas de campo, porque no es lo mismo. Entonces no sabes si a lo mejor tienes un poste, un árbol que te vaya a interrumpir la luz. Entonces siempre las pruebas en campo son mucho mejor. Y lo del cableado y canalización, recuerden que uno de los criterios importantes y que se mencionan muchas veces en la carta de Tasco y todo eso, es que tu cableado sea reversible, que de día no se vea, o sea, que se pueda quitar totalmente. Entonces, hay que revisar siempre, siempre, siempre cómo es la mejor manera para cablear esto y consultar un experto, ¿no? O sea, hacer este proyecto de la mano con un electricista que sepa mucho con la cuestión de instalación eléctrica y te puedas basar también con ellos, porque sí es un criterio que piden muchísimo y sobre todo porque a lo mejor aquí no puedes taladrar, aquí no puedes hacer este tipo de perforaciones, entonces el mismo eléctrico te va a ayudar a decir, bueno, aquí te lo puedo instalar, aquí puedo sacar yo una salida para que tú pongas aquí la luminaria donde tú la quieres, etcétera. Entonces, siempre fijarse en eso, que sea reversible y que de día no se vea. Muy bien. También nos preguntan, Diana, ¿cómo funciona el ángulo 85-135 grados? ¿Cada fila de LED tiene distinta óptica o a qué te refieres? Sí, mira, de hecho era algo que bueno que lo preguntan y que bueno que se hace mención otra vez, los ángulos sí son importantes y estos dos ángulos significa cómo es que va a abrir esa óptica hacia, como hacia enfrente y hacia un costado. Entonces yo los invito que el 13 de mayo, ¿verdad de Sol? Es la capacitación de curvas fotométricas por un experto y te va a ayudar a entender un poquito más esto, porque a lo mejor el tiempo ahorita que yo te lo diga es muy corto, entonces yo te invito más bien a que tomes esa capacitación porque no solamente vas a entender esa, sino que vas a entender otras ópticas, la óptica wall washer, la regular, la irregular, la abierta, la difusa, la spot, la medium, entonces, hay mucho tipo de ángulos y yo creo que lo mejor es que tomes esa capacitación, todos tomen esa capacitación y van a ver cómo es que van a tener o les van a abrir más los conocimientos a la iluminación. Gracias. También nos preguntan, ¿te basas en la carta de Tasco? ¿La acepta el INA y el INBA al interferir en monumentos? Sí, de todo. Tienes que hacer un análisis completo, tanto irte a investigar, ir con el ayuntamiento, que te platiquen la historia. De hecho, cuando nos ha tocado, pues vamos al lugar y a veces hasta nos comparten una plática completa de qué fue de la historia, nos comparten las fotos, los documentos, entonces te empiezas tú a envolver en la importancia de esto y sobre todo, también a lo que te platica Ina, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en templos o algo así, está ahí Ina trabajando y están descubriendo que abajo de una pintura había otra pintura muy padre y tú a lo mejor estabas pensando ahí poner una luminaria y resulta que no la vas a poder poner ahí porque Ina no te lo va a permitir. Entonces, tienes que consultar todo ese tipo de información para iluminar este tipo de patrimonios culturales. Muy bien, de acuerdo. Pues ya no tenemos más dudas, Diana. Les agradecemos pues a cada uno de ustedes el que sigamos fomentando esta gran cultura que es la iluminación a través de nuestros talleres. Les estoy compartiendo por el chat nuestra breve encuesta sobre nuestro tema para que sepamos eh, pues cómo califican este tema. Y Claro. pues bueno, como dice Diana, justamente el día miércoles 13 de mayo a las 10 de la mañana, Diana, vamos a poder Ok, aprender más sobre la lectura de las fotometrías. Y perfecto. sí, muchas gracias, Diana. Y mañana a las 10 de la mañana, pues tenemos un tema muy, muy interesante también por la mañana, en donde el tema es Conoce los Construlita Lighting Awards, en donde pues es un concurso, es como platicarles un poco sobre un concurso que hacemos cada año en Grupo Construlita, en donde ustedes pueden participar con su proyecto de iluminación favorito.
Y pues por la tarde a las 5 p.m. hora México, tenemos un tema que también está dentro de los favoritos, que es iluminación vintage. Muchas gracias a todos. Te mandan felicitar en el chat, Diana. Un excelente Gracias. trabajo. Y pues espero que estén muy bien. Reciban un cálido abrazo, muchos saludos y que tengan una excelente tarde. Gracias, Sol. Hasta luego a todos. Gracias.